Estamos en medio de una generación, como lo era en los tiempos bíblicos. Alguno dirá, hay una diferencia muy grande, muy marcada entre aquella generación y esta. Pero siempre en la Escritura nos muestra que hay puntos de comparación que son similares. Esta generación está muy basada en la crítica, la argumentación, el comentario. Las personas hoy en día, sin importar si son creyentes o no, hablo de la sociedad en general, son personas que cuando miran algo y de repente ven que algo quizás en la iglesia es estructurado, entonces lo llaman antiguo. Cuando alguien quiere tomar la decisión de cambiar, porque se da cuenta que el tiempo ha cambiado, que las generaciones cambian, y que las personas hace un tiempo atrás llegaban a la iglesia y se encontraban con algunas problemáticas, hoy es diferente. Entonces cuando quieres abordar ese tema, la gente te llama liviano. Si te vistes de una manera, eres religioso y legalista. Pero si te vistes quizás más informal, entonces estás alterando la doctrina, te estás alejando de la santidad, te estás volviendo liviano. Bueno, la gente comenta y critica todo. En las redes sociales, si compartes un mensaje y de repente a veces realizo algún extracto de alguna predicación, de algún mensaje, y el mensaje habla acerca de la gracia, las personas comentan: pero sin santidad nadie verá al Señor. Dios es amor, pero también es fuego que consume. Ellos no ven el mensaje, no escucharon el mensaje completo. Simplemente es una parte del mensaje. Pero la crítica es, como mencionaste, la gracia, el amor, la misericordia de Dios, el perdón de los pecados, está siendo liviano. No está siendo severo. Pero si eres severo y si corriges a alguien, entonces eres demasiado religioso. Eres demasiado duro. Nunca nada les conforma. Nada es suficiente. Si haces, porque haces. Si no haces, bueno, es porque estás estancado. Siempre la gente critica. Y hay personas que no entienden esto. Si tú vas a mirar a aquel que te critica, entonces nunca harás nada, porque la gente siempre va a criticar. Es mejor equivocarse por hacer que no hacer nada. Pero aún habrá personas que critiquen eso. Y cuando tú dices, bueno, estamos sirviendo a Dios y queremos emprender y queremos ir a la plaza y queremos llevarle comida a las personas que están en necesidad y queremos realizar tal o cual tarea y podemos hacer una campaña, habrá quien diga, no es obras la fe. La salvación no viene por medio de las obras. El amor al prójimo no significa obras. Significa un amor fraterno, la cercanía. Si abrazo a alguien, bueno, quizás soy una persona demasiado emocional, permisiva. Si me mantengo distante, soy frío. ¿Cuál es la medida correcta? Es un problema de esta generación. Pero también, en los tiempos bíblicos, el Señor mencionó que era el problema de aquella generación. No es un problema de conocimiento, la gente conoce y muchos conocen la palabra de Dios. Entendemos que estamos en un tiempo de gran desconocimiento, pero aún el desconocimiento que vemos hoy es en parte por la mala información. Cuando la gente tiene mal concepto, mal conocimiento, es porque han sido enseñados de una manera incorrecta. Porque han procurado que les den el alimento en la boca y no han buscado ellos mismos. Entonces vemos un gran desconocimiento, pero lo cierto es que estamos en una etapa de información. Si hay algo que tú tienes hoy en día, es información. Pero juntamente con la información hay mucha desinformación.
Suena confuso. Pero las personas más adultas vendrán y te dirán, ¿viste? Vi un video que había un famoso en la iglesia. Es inteligencia artificial. Hoy cualquiera puede sacar una foto totalmente realista con cualquier famoso, con cualquiera, y que se vea súper real. Las personas pueden realizar un video con inteligencia artificial que pueda hacer que un famoso esté aquí levantando las manos y adorando a Dios. Y algunos lo utilizan de manera de promoción. Mira, hasta este famoso vino a la iglesia. No entendiendo que es un tipo de humor o de estrategia que olvida que el famoso que están utilizando es una vida que también necesita ser salvado. Que es utilizado como un objeto para poder atraer a aquellos que no entienden. Las personas grandes dirán, ¿viste este famoso que está en la iglesia? No distingue. Hay videos hoy que ven como un animal ataca a una persona y es inteligencia artificial. Ya llegará el momento donde no puedas distinguir qué es inteligencia artificial y qué no. Entonces estamos en un tiempo de información, pero también de mucha desinformación. Dicen, bueno, la guerra ha terminado, otros dicen la guerra continúa. Se ha hecho un tratado de paz y al mismo tiempo otros dicen no lo aceptaron. En algún momento la información llega. Y tú dices, bueno, esta es la información correcta, la fuente correcta. Hoy muchos dicen, tengo de buena fuente. Pero, ¿cuál es la buena fuente? ¿En qué pueden apoyarse hoy para estar seguros? Estamos en un momento de gran confusión. En un momento donde la gente no tiene compromiso. Donde las personas, así como lo menciona el Señor, nada les viene bien. Dice la palabra, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. Vamos a leer del versículo 31 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 31 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. ¿Qué dijo el Señor? ¿A qué compararé esta generación? Otra versión de las Escrituras dice, a unos niños que están en la plaza. La plaza representa el lugar de reunión, el lugar donde la gente iban a comerciar en las ciudades. Y era el lugar donde se debatía, se compartía la palabra. Era el lugar de reunión, de intercambio, de comercio. Era el lugar donde pasaban personas de diferentes lugares. Pero el Señor dice, ¿a qué compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros. Hay versiones que dicen niños y otras dicen muchachos. La idea es diferente. Si tomamos la referencia de niños, la palabra utilizada allí puede ser niños, muchachos, jóvenes. Pero si utilizamos la referencia de niños, estamos hablando de alguien que puede parecer inexperto,
inmaduro, inocente. Pero si hablamos de muchachos, la Escritura cuando hace referencia a muchachos, está haciendo referencia a un niño algo más grande, 12 años en adelante, la edad que tenía el Señor cuando estaba disertando en el templo. Ahora, cuando habla acerca de los muchachos, está hablando de jóvenes que ya saben lo que están haciendo, pero que están dando gritos, dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lloraste. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No hay una reacción, nada les parece bien. Tocamos la flauta y no bailaron. Tocaron una canción triste y nadie lloró. No hay respuestas, no hay reacción. Hay todo lo contrario, alguien que se mantiene inmóvil. No porque no pueda, no porque no entienda, sino porque dice, no quisiste, no quisieron. Las personas de hoy se basan en criticar y muchos argumentarán que no vienen a una reunión como esta porque aquí hay personas que son manipuladas. Porque aquí hay personas que el pastor o el líder de turno se aprovecha de ellas para sacarles el diezmo, su dinero. Y ese será su argumento, esa es la crítica. Otros dirán, bueno, yo no voy a la iglesia porque Dios está en todas partes. La iglesia no es el edificio, somos nosotros. Pero Dios ha establecido que somos parte de un cuerpo. Y muchas de las cosas que fueron dadas para su iglesia, para este cuerpo, tiene que ver justamente con poder relacionarnos con los hermanos, aprender unos de otros, orar los unos por los otros. Dice, si uno cae y está solo, ¿qué pasa? Mas si son dos, cuando cae, el otro le levanta. Es parte de la madurez, del crecimiento, de la fe, del compartir. Ahora, habrá quienes digan, bueno, yo no lo creo necesario. Opinión, crítica. Y habrá quienes digan, bueno, no, esto lo hacen para manipular a la gente. Esto lo hacen para obtener beneficio. Crítica. Pero dice la palabra, os tocamos flauta y no bailaste. Os endechamos y no lloraste. No hiciste nada. ¿Qué es lo que esperaba el Señor? Porque lo que tenemos que reflexionar es cuál es la actitud que esperaba Jesús. Y viene a continuación dando el ejemplo de qué es aquella insatisfacción que tiene la generación. ¿Cuál es el problema? Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino Juan el Bautista a traer un mensaje. Arrepiéntanse, generación de víboras. Alguno dirá, muy duro. Conviértanse. Vino a traer un mensaje de austeridad, de santidad, de apartarse. Él estaba en el desierto, era la voz que clamaba en el desierto, preparad el camino del Señor. No se juntó con nadie. ¿Pero qué decían? Demonio tiene. No, nada les venía bien. Entonces, Juan el Bautista representa aquel mensaje que algunos dirán, bueno, ese es el mensaje con dureza. Ese es el mensaje de juicio. Es el mensaje que algunas personas dicen, esa es la forma que se debe predicar la palabra, con austeridad, no con ostentación. Hoy hay pastores que están mostrando demasiada ostentación, entonces por eso. Entonces, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Cuál es el camino correcto? El camino correcto es una iglesia pequeña, pastor, donde la gente sea pobre, el pastor también sea pobre.
Todos llegan caminando a la congregación porque no tienen auto. Ese es el evangelio. No un evangelio que habla acerca de prosperar, de que te vaya bien, de que puedas tener un buen trabajo, de que salgas adelante. Lo correcto es eso, el sacrificio. El apartarse para que Dios te hable. El estar en oración, en ayuno, en comunión. Demonio tiene, dijeron. ¿Qué dijo el Señor? Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Ahora el Señor habla de la gracia, de la misericordia, de que los borrachos y las prostitutas van delante en el reino. El Señor sana a los enfermos, se sienta a la mesa de fariseos, se acerca a mujeres rameras. ¿Pero qué dicen de Él? No, este es un mensaje muy liviano. Ese es un mensaje que habla del amor, pero ¿qué hay del juicio de Dios? El Señor vino a mostrar la gracia. No es que el mensaje simplemente sea eso. ¿Pero qué decían de Él? Este es un hombre comedor y bebedor de vino. Un amigo de los publicanos y de los pecadores. Habrá quienes tomen el pasaje acerca de Pablo que dice, con los judíos, con los gentiles, con los romanos. Dice entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mimetizarnos y vamos a ser parte. Entonces con los pecadores, con el mundano, con el que dice malas palabras, digo malas palabras, con el amigo que voy a jugar a la pelota, digo malas palabras y me pongo a tomar alcohol. Total, al tomar alcohol no está mal, yo me controlo. El Señor dijo, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleite, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Y qué pasó? Y todo el pueblo y los publicanos, cuando los oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y allí el Señor dice, ¿a qué compararé esta generación? ¿A alguien que está en el lugar correcto? ¿A alguien que escucha el mensaje, pero que en vez de actuar con humildad, en vez de oír la enseñanza, en vez de intentar comprender y de reaccionar conforme a eso, lo que hacen es desecharlo? No querer tener un corazón predispuesto a cambiar. No recibir la palabra. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? No es que no esté la palabra, no es que el problema no es el mensaje en sí, sino que las personas toman esta misma actitud. Bueno, el mensaje es demasiado duro, pastor. Y si hablo acerca del amor y de que Dios no mira tus errores, tus faltas, porque si no nadie podría sostenerse. Dios no está mirando la vestimenta de una persona, aunque la Escritura nos enseña de qué manera debemos vestirnos, y no nos da una vestimenta, porque eso tiene que ver con una cuestión cultural, de lugar, pero sí nos dice que debemos vestirnos decorosamente.
Debemos vestirnos no de manera ostentosa. Hoy no estamos en la época donde las mujeres se hacen peinados ostentosos o extravagantes o usan muchos elementos. Hoy pasa por otro lugar. Pero sin embargo sigue aplicando lo mismo. Entonces alguno dirá, legalista. No. Pero creer que tú puedes hacer cualquier cosa porque solamente Dios mira el corazón, estás en lo incorrecto. Es como aquella persona que dice, si yo vivo en la pobreza, soy humilde. Eso no es humildad. Humildad es cuando tú tienes recursos, pero te mantienes humilde, sencillo. Ser humilde cuando eres pobre, eso no es humildad, es pobreza. ¿Está mal ser pobre? ¿Está mal que alguien hoy viva en la pobreza? Obviamente que las personas sufren esa condición. ¿Quién quiere ser pobre? ¿Quién quiere hoy estar pasando necesidad? Nadie. No es una virtud. Pero debemos entender que Dios no nos llama a ser ricos o a acumular riqueza, sino que dice la palabra que hagamos tesoros en los cielos, donde los ladrones no pueden hurtar, donde no pueden destruir. Hagan tesoros en los cielos, dice la palabra, porque el hombre se afana, pero sin embargo, dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué te sirve estar en el lugar correcto pero desechar la palabra de Dios? El Señor se encontraba compartiendo un mensaje que podía sanar sus corazones, restaurar sus vidas, transformar su corazón. Pero ¿qué hicieron ellos? Se mantuvieron inmóviles. No quisieron oír. Es como aquella persona que dice, no, a mí no me vengas a hablar de esa religión, a mí no me vengas con esto del evangelio. Yo ya tengo mi fe y no quiero que nadie me la cambie. Puedes estar en el lugar correcto, pero si no quieres escuchar, ¿por qué no te das la oportunidad de escuchar? ¿Por qué no te das la oportunidad de abrir tu corazón? ¿Por qué te encierras en una religión? Uno dirá, ¿y cómo sabe usted que está en lo correcto? Bueno, primeramente, me lo he cuestionado muchas veces. Y si bien el cuestionarse no significa que esté en lo correcto, pero sí he buscado y he indagado en cada una de las opciones que tenemos hoy, por lo menos en esta parte del continente, en cuanto a la religión. Y he encontrado en cada una de ellas falencias. No digo en las personas pueden equivocarse, pero sí en su doctrina, en la enseñanza bíblica. Y aquí viene un punto crucial en el mensaje del Señor. Él habla acerca de los muchachos que están en la plaza, que no reaccionan a nada, que no se conmueven, que al mirar la obra de Juan el Bautista dice, demonio tiene, austeridad, palabra que viene con dureza, firme. Cuando el Señor pregunta acerca del bautismo de Juan, ¿era de Dios o de los hombres? ¿Qué dijeron ellos? Si le decimos que es de Dios, nos va a decir, ¿y por qué no creyeron? Y si le decimos de los hombres, los que están aquí nos van a apedrear, porque todos saben que Juan el Bautista es un profeta. Entonces, ¿qué hicieron? No es un problema de conocimiento, sino de actitud. No sabemos, le dijeron. Ellos le preguntaban al Señor con qué autoridad hacía estas cosas. Entonces Él le respondió, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Porque no es que ustedes no saben, no quieren.
Porque si es de Dios, ¿por qué no lo crees? Hay momentos en la vida donde las personas son confrontadas con esa verdad, donde se dan cuenta que hay cosas que son de Dios. En una oportunidad le decía a un varón, porque él estaba en esa postura de la crítica, de porque esto, de si Dios es tan bueno, entonces porque el hambre, porque la necesidad, porque las muertes, porque la guerra, porque en Oriente los niños, porque la desnutrición. Esas preguntas que a alguno a veces puede surgirle. Pero yo me molesté aquella vez, no por la pregunta, porque la pregunta es genuina, sino porque había un grupo de recién llegados a la iglesia que estaban siendo bombardeados por esas preguntas, buscando avergonzarlos. Entonces llegué yo y le dije, si quieres saber, ¿por qué no me preguntas a mí? Ellos quizás no saben qué responder. Todavía no tienen los recursos, pero yo puedo responderte. Luego de hablarle, de compartir la palabra, en un momento les digo, mira, la palabra de Dios viene y el mensaje de Dios se hace oír. Ahora está en cada uno tomar la decisión correcta. Está en cada uno abrir su corazón y ser flexible. Dejar la crítica a un lado y oír. ¿Qué es lo que Dios tiene para decirme? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme? Yo le dije, mira, si le preguntas a Dios, dile si lo que me está diciendo Él es verdad, muéstrame. Si lo que está compartiéndome es la verdad de la palabra, dame una señal, muéstrame. Yo le había compartido un CD con una palabra que al comienzo de aquella predicación decía, esto es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, no vas a poder cambiar el dial de la radio. Y como es palabra de Dios, no vas a poder sacar el cassette. Era una predicación antigua. Como es palabra de Dios, no vas a poder quitarlo, por cuanto es palabra de Dios. Así que le di el CD y este lo puso y se fue. Dijo, no quiero bailar, no quiero entristecerme, no quiero llorar. Entonces se fue. Pero cuando regresó, fue y sacó el CD. Pero lo que lo impactó fue que la palabra se seguía reproduciendo y ahí escuchó el mensaje de la palabra de Dios. Aunque quieras frenarlo, aunque quieras detenerlo, la palabra de Dios se oirá, el mensaje de Dios llegará. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Ahora, el contexto de esto es que yo le dije, ¿y por qué no crees? Porque no quiero. Porque la señal estaba. Porque Dios lo había impactado. Sacó el CD y se sentó a escuchar. No había forma de que pudiera reproducir algo que no estaba. Tú podías poner un CD en la computadora y descargar ese audio en la PC y luego escucharlo, pero aquí no había pasado eso. No estaba guardado. Al sacar el CD, hay veces que puede haber como un momento que pueda escucharse, pero no una predicación completa. La señal está, la palabra está, el lugar correcto está, pero la gente hoy está más abocada a la crítica, más buscando los detalles. El Señor habla acerca de una generación que escucha, pero no responde. ¿Cómo es eso? Tú puedes venir a la iglesia todos los días que tengamos reunión, pero aún así tu vida no cambia. Porque tú puedes escuchar, pero no obedecer. Porque tú puedes estar en el lugar correcto, pero no respondes. No respondes conforme a lo que la palabra te habla. No respondes conforme a la vida que debes llevar. Por eso dice la Escritura, mas la sabiduría es justificada por todos
sus hijos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir la Escritura aquí? Otra versión de la Escritura dice, pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. El tiempo va a dar la razón. Uno puede criticar y otro puede opinar de algo, pero en el tiempo va a dar la razón. Aquel que te dice, no, vos estás loco todo el tiempo ahí en la iglesia, no te das cuenta de lo que pasa en tu familia, no te das cuenta de esto, no te das cuenta de aquello. El tiempo dará la razón. Cuando la familia de aquel se destruya y tú digas, lo que me sostuvo en este tiempo justamente ha sido eso, la palabra que me fortalecía, la esperanza, el Espíritu de Dios que venía a mí en los momentos de angustia. El tiempo va a dar la razón de si tomaste la decisión correcta o no, de si escuchar y actuar fue lo correcto o no, si estar aquí es una pérdida de tiempo o no. El tiempo dará la razón. Si hay algo que entendí en este camino, que todo es cuestión de tiempo. Me han acusado injustamente, pero entendí que era cuestión de tiempo. Personas que les he tenido paciencia, que les he ayudado, que he tratado de estar en los momentos que me necesitaron, que traté de apoyarlos en la fe, de enseñarles. Pero cuando tuvieron la oportunidad, me acusaron. No entendieron que lo que yo estaba haciendo justamente era tener misericordia, mirar hacia adelante. Personas que estaban preocupadas en la crítica. Y muchas veces venían a mí y me decían, ¿por qué los hermanos no entienden? ¿Por qué los hermanos no nos ayudan? ¿Por qué estamos solos haciendo esta tarea? Y yo les decía, no te preocupes. Dios ve lo que estamos haciendo, vamos a seguir adelante, es una gran bendición. No te enfoques en los demás. Enfócate en la bendición que Dios te da de poder servirle, de poder estar compartiendo el mensaje, de ser un canal de bendición para estos niños, para estas familias. Pero luego fui acusado justamente por esa respuesta, porque los hermanos no veían. Lo cierto es que muchas personas no soportaban el carácter de este hermano. Era una persona que confrontaba todo el tiempo estaba buscando la crítica, la pelea, el que los demás entiendan de la misma forma, en que los demás quieran esforzarse de la misma manera. Y no escuchaba. Todo es cuestión de tiempo. ¿El tiempo dará la razón o no? ¿Por qué? Porque dice así. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. El resultado es donde yo estoy. Y no quiero decir que el éxito pueda medirse en personas, porque alguno dirá, bueno, estamos mirando a tal predicador y hay muchas personas en su congregación. Tiene una iglesia de muchas personas, entonces significa que los frutos muestran que el camino es el correcto. No confundas frutos con personas. El fruto es el poder de una vida indestructible, de una vida que cambia, de una vida que es restaurada, de una vida que madura en la fe, de alguien que camina en la bendición de Dios. Pero éxito no es cantidad de personas. Para un restaurante, éxito puede significar cantidad de personas. Ves un restaurante de comida rápida y dice, hace cola. Entonces la comida que deben servir debe ser muy buena. En cuanto a lo que ellos hacen, puede considerarse muy bueno. Pero es una comida chatarra. Es un servicio excelente en cuanto a lo rápido. Y utilizan productos, podemos decir, entre comillas, de calidad. Pero no significa que eso sea bueno. No significa que sea un alimento bueno. Podrás encontrar un restaurante que sirve comida orgánica, natural, que te puede hacer
bien a tu salud, pero no habrá personas haciendo una fila para comprar una ensalada de palta. No habrá un gran número de personas para comprar algo así. ¿Y qué significa eso? ¿Que uno es mejor que el otro? No. En la fe las cosas no se miden de esa manera. El tiempo lo que termina mostrando es tu vida. Si has logrado cambiar, si has logrado prosperar en cada área de tu vida, si tu familia fue transformada, si tienes una fe firme, si tienes un testimonio para los de adentro y para los de afuera, entonces significa que tu corazón ha sido transformado por Dios. Y esa es la muestra. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso a Dios. Porque la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. ¿Cuál es el resultado en tu vida? Hoy quizás te miran y te critican. El tiempo va a dar la razón. Hoy quizás digan, bueno, pero ¿por qué no vas con la familia? ¿Por qué no te vas a pasear por ahí? Y alguno dirá, pastor, ¿está mal pasear con la familia? De ninguna manera. Pero si tú dices, bueno, ¿por qué no vine a la iglesia el jueves? Porque me fui a pasear, y el viernes también me fui a pasear, y el domingo no tengo tiempo porque trabajo. Bueno, llegará el momento donde te encuentres en la dificultad y digas, mientras que yo estaba bien, elegí pasear. Elegí lo que creí correcto en ese momento. No me parecía mal, claro, no está mal. Pero debemos entender qué es lo más importante, lo que sostiene nuestra vida. Muchos de nosotros llegamos al camino de Dios con la familia destruida. Y Dios restauró el hogar. Y vamos a alejarnos de Dios para poder disfrutar de la familia. No, debemos disfrutar de la familia. Obviamente que aquellos que tenemos un llamado, el sacrificio es mayor. Porque uno deja mucho tiempo para hacer la voluntad de Dios. Y tiempo que le resta a la familia. Pero hay quienes tienen ese llamado. Hay quienes fueron llamados por Dios y apartados por Dios para una tarea específica. Consagrados para Dios para un uso específico. No todos. Pero la sabiduría de Dios se muestra en los resultados. ¿Cuáles son los resultados de tu fe? Si tú solamente escuchas pero no obedeces, no atiendes, entonces el resultado será fatal. Y fatal digo porque ¿de qué nos sirve conocer? Dice la palabra, mejor te hubiese sido no haberme conocido nunca. ¿Para qué conocer si no puedes seguirle? Muchos dijeron, Señor, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Pero antes, deja que vaya y entierre a mi padre. Deja que vaya y me despida de mi familia. Y el Señor, ¿qué le respondió? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Algo dirá, qué duro el Señor ahí. Es el mismo mensaje. Es un equilibrio de cada cosa en nuestra vida. Dios nos habla de la gracia, pero la gracia no significa que podemos hacer lo que queramos. La gracia no significa que como Dios me ama tanto, entonces me voy al mundo y peco. Total, Dios en algún momento me va a dar la oportunidad de arrepentirme y de volver o de salvarme, sin importar la vida que haya tenido. Bueno, porque yo tampoco quiero grandes premios, con entrar me alcanza y me sobra. Pero no funciona así. La gracia de Dios no es eso. La gracia es un favor inmerecido y la palabra llega. Ahora, ¿cuál es la actitud que debes tomar? ¿Cuál es la actitud que vas a tomar hoy? Estamos en un tiempo donde la gente, y hablo en general porque el mensaje del Señor fue en general, Él no estaba hablando de los creyentes, Él estaba hablando de una generación.
de una generación de personas, tanto el que buscaba a Dios como aquel que no entendía. Hacía referencia a los religiosos, claro, porque ellos son los que rechazaban. Pero la generación es la que se comportaba así. Y estamos en medio de una generación distante, una generación crítica, nada le gusta, nada le conforma. No porque la reunión termina muy tarde, no porque la reunión es muy temprano, no porque la reunión es muy corta, no porque la reunión es muy larga. Este predicador no me gusta porque predica muy largo, el otro predica muy corto. El otro exhorta demasiado, este es muy liviano. Este habla mucho del amor, pero no es todo amor, hay que ser firme también. Nada te conforma. En medio de una generación que le cuesta ser comprometida, hoy el Señor te llama a escuchar su voz y atender su llamado. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Dice la palabra: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. El árbol se conoce por los frutos, y esos son los frutos de una vida transformada. ¿Cuál es el mejor de los milagros? Una vida que cambia, que es transformada por Dios. Muchos pueden recibir algún milagro físico, alguna sanidad, pero luego se alejan de los caminos de Dios. El milagro les impacta, les dura por un tiempo, caminarán en esa bendición, pero luego no podrán sostenerse si no se acercan a Él constantemente. Entonces, son transformados por Dios aquellos que escuchan el mensaje y lo reciben con humildad. Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Al Señor le dijeron: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Muchos se preguntan acerca de la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Dios nos deja elegir y tienes libertad en ciertas cosas. Pero hay veces que dudas de manera infundada porque Dios ya te ha mostrado, entiendes qué es el camino, entiendes cuál es la verdad y estás siguiendo ese camino, aprendiendo de Dios. Ahora son etapas que debes atravesar, de crecimiento, de madurez, hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Por lo menos ese es el plan, parecernos cada día más a Él. El apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Debemos mirar al Señor y debemos ser una generación que marque la diferencia, que al oír no nos mantengamos distantes, que tengamos el corazón abierto para poder escuchar, y no solamente escuchar, sino actuar conforme a eso. Dios te habla y actúa conforme a eso. Dios te habla acerca del pecado, no sigas en esa condición. Dios te corrige, corrige tu vida. Dios te habla de cuánto te ama y cuán grande es su misericordia sobre ti, pero no te sientas que es suficiente como para que puedas hacer cualquier cosa. Toma la palabra de Dios con humildad, con sinceridad, y acércate al Señor. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiera abrirle su corazón a Dios, los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, donde quiera que te encuentres, que puedas repetir esta oración que dice: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él.